antemano, muchas gracias por la invitación al Colegio de Enfermeras de Guayas. Y pues es para mí un gusto estar con ustedes. Toda esta mañana he estado escuchando previo a los ponentes y felicitarlas por el evento que realiza el Congreso, que realiza el colegio en este Congreso Nacional. Como me presentaron, mi nombre es Isabel Beristain. No soy María Isabel, soy Isabel Beristain García de Durango, México. Ahí está. No, vamos a lo que es iniciar. ¿Qué es un desastre? Toda la mañana se ha hablado al respecto de diferentes formas, que he escuchado excelentes ponencias con los ponentes que me antecedieron. Y yo le comentaba a la maestra que me hizo la invitación que es un gusto para mí y que lo único que me pone, aparte de venir a presentarles lo poco mucho que sé del tema, el horario. El horario es lo que más me estresa cuando me invitan a participar de aquellos países por la diferencia del horario. Pero aquí está. Entonces les decía, para iniciar, ir adentrando, vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que es un desastre. Y según la OMS lo define como una situación imprevista que representa serias o inmediatas amenazas para la salud pública o a cualquier situación que se refiere a la salud pública, que pone, por lo tanto, en peligro la vida o la salud en forma significativa de la persona o de las comunidades. Aquí vamos a hablar mucho o hago mucho mención en mi charla que no debemos de olvidarnos a la comunidad, y a la comunidad nos referimos a ese grupo de personas y por lo tanto exige una acción inmediata. Hay diferentes tipos de desastre o dos tipos de desastre que menciona la literatura. El antropogénico, que este es causado por nosotros, por los hombres, por las personas. Y los desastres naturales, que son los que a lo mejor más hemos escuchado, más comentamos y que también entran en esta clasificación. Aquí que incluye los naturales, yo creo que es lo que más conocemos, esos fenómenos como los huracanes, los tornados, inundaciones, y ahí podríamos entrar con esos que son inesperados. Por mucho que nos mencionan día a día y a lo mejor hasta más de dos veces al día, los cambios climáticos que se han presentando o que estamos escuchando en las noticias y nos dan el reporte del clima, a veces cambia. Entonces, no siempre está o aparece como este predicto. Los incendios, terremotos, todo eso, como menciona la literatura, son incontrolables. Ahí sí no podemos hacer nada por mucha tecnología que hay, ahora con la sequía, que si hacen una intervención, ahora todo lo contrario, hay inundaciones en diferentes lados del mundo. Esos desastres antrópicos que decíamos que son causados por el hombre, hay literatura que hace una clasificación de cuatro o de dos. Aquí por eso resalto que la literatura que menciona a dos tipos, uno es social y el otro el tecnológico. Dentro de los desastres de tipo antropógeno, pero social, están lo que son los accidentes de tránsito. También son de estadísticas muy altas. Los aéreos, los acuáticos, incendios de estructuras pues, que son accidentes precisamente dentro de las casas, edificios, una conmoción social o el terrorismo. Y dentro de la clasificación de desastres antrópicos, la tecnológico, entran esos materiales peligrosos, el petróleo, la termo o hidroeléctricos e industriales. Ahí podríamos pensar que entrarían esas fugas de sustancias químicas, pero menciono, hay literatura que los separa. Y los accidentes nucleares.
Ya otra clasificación o dentro de la clasificación de esos desastres naturales, de antemano una disculpa que ando media de la garganta, entran lo que son los geodinámicos y geotécnicos. ¿Esos qué son? Son los sismos, maremotos, volcanes, los deslizamientos, derrumbes, que ahorita con las lluvias, acá por ejemplo, que está lloviendo mucho, Durango está en rodeado de sierra y hay muchos deslaves. Otros son los oceanográficos o hidrometeorológicos. Aquí entran todos los ciclones, inundaciones, tormentas, y lo contrario, sequías, incendios. Los biológicos están las plagas, epidemias, pandemias. Recordemos que hemos acabado o pasamos por hace poquito por una pandemia muy, muy grande y ahorita se empieza a hablar también de que se empieza a deslizar o a abrir otra vez. Y los espacial, esto espacial, entran los meteoritos, cuando a veces en las noticias nos dicen que cae un asteroide, o los cometas, tormentas solares, que aparentemente no nos afectan como vendría siendo una inundación, pero que está dentro de esa clasificación. Las intervenciones de enfermería, ya entrando de lleno a lo que es la charla de ahorita, la dividí porque es un tema pues, muy amplio y las intervenciones entrarían en cada etapa, en cada momento. Si ahorita ya hemos hablado de tipos de desastre, habría que hablar de intervenciones de enfermería dentro de cada tipo de desastre. Pero la vamos a englobar y hablar antes, durante y tras el desastre. ¿Por qué? Porque no se puede hablar en general. Son intervenciones, vamos a ver, muy específicas en cada momento. Perdón. Empecemos antes del desastre. Aquí esta etapa, a lo mejor es que me gusta a mí mucho lo que es la salud pública, lo que es la enfermería comunitaria. Y ahorita que la maestra que me presentó leyó algunos de mis artículos publicados. Y han de haber dicho, ay, está muy variado y en qué momento entra este tema. Yo les platico mi experiencia en esto, es porque yo estuve en lo que viene siendo, pero años atrás, antes de estar en la docencia, como enfermera en las minas. Ahí veíamos precisamente todo la prevención. Y actualmente pertenezco al comité de lo que es salud e higiene ocupacional y doy la materia de salud ocupacional en la facultad. Entonces, como para entrar un poquito a la experiencia que tengo del tema. Entonces, hagamos las intervenciones antes. Esta es una etapa muy importante. Aquí su principal objetivo es minimizar lo posible, lo que se espera. Entonces, aquí está muy, muy encaminado a lo que viene siendo la prevención en la atención primaria. Esas intervenciones van a estar enfocadas totalmente, 100% a la prevención primaria. También, a su vez, esta prevención o la literatura nos habla de que se divide en tres fases. O hay literatura también, ustedes saben que vamos a encontrar diferentes literaturas y hay literatura que las divide en dos, valoración y preparación lo enfocan en una fase o una etapa. Y la fase de alerta. A mí me gusta más la clasificación de valoración. Inclusive esta charla también la encaminé mucho. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de valoración, evaluación, preparación a nuestro proceso de enfermería? El proceso de enfermería sabemos que lo implementamos, es nuestra herramienta principal para hacer nuestras intervenciones de enfermería. Entonces, por eso
Ahí se ven esas fases. La primero que tenemos que hacer es valorar, estudiar esa vulnerabilidad en la que nos encontramos y va a depender también del sitio en el que queremos hacer nuestra intervención, qué tanto abarca donde yo estoy. Si yo soy la enfermera que estoy en un hospital, que estoy en un centro comunitario, si estoy en una escuela, todas estas intervenciones se deben de hacer en donde estemos. El doctor, que me encantó su intervención, él hablaba del hospital, entonces no es nada más en un sitio específico. Las intervenciones de enfermería ante un desastre es independientemente el lugar donde estemos. En la escuela, el semestre pasado implementamos el programa en la facultad, entonces es en todas las áreas donde se encuentra enfermería. Repito, se evalúan los riesgos, qué vulnerabilidad hay, se van a estudiar esos riesgos y posterior la planificación. Esa planificación también es etapa del proceso. Hacemos una preparación. ¿Qué es eso? Debemos de elaborar nuestro mapa de riesgo y ese mapa de riesgo igual tiene sus indicaciones, tiene cómo se va a elaborar y de ahí elaborar los planes. Este plan debe estar o deben de ser eficientes, eficaces, se deben socializar, eso es muy importante. A veces en las empresas, en escuelas, se queda ahí el programa, está bien implementado, bueno, mejor dicho, está bien elaborado, se cumple, es un requisito cuando nos van a certificar, tanto a empresas, a hospitales, a las escuelas, y nos preguntan, es un indicador de la evaluación. ¿Cuenta con su plan de prevención de desastres? Sí, mire, aquí está. Pero la comunidad lo conoce, los habitantes lo conocen, nuestros compañeros, entonces por eso resalto mucho el socializarlo. No sirve un plan y de ningún tipo, ningún programa, tenerlo en el escritorio y evaluar. Constantemente es evaluar y actualizar. A lo mejor tengo mi plan de hace 10 años y yo nada más lo veía, "Ah, ahí está, pero no lo hemos actualizado de hace 5. Entonces debemos conocer también el recurso con el que se cuenta. Y hablar de recurso, hablamos tanto de recursos humanos y el recurso económico, porque también sería implementar o establecer, elaborar un plan preventivo muy sofisticado, muy grande, excelente, pero si no tengo ni las personas ni el material adecuado, no lo voy a poder implementar. Entonces, ese programa por eso se habla de que sea eficaz, eficaz y que se pueda elaborar. Tal vez debemos de agregar que se debe de implementar. Entonces, también es importante realizar simulacros y periódicamente, no hacerlo nada más cuando sabemos que va a venir la certificación o cuando sabemos, ahorita cada vez se hace, cuando se hace un día nacional, o un día en el estado se menciona un día y ya el resto lo olvidamos. Y ahí otra vez repito, evaluar constantemente. Pero para eso también se tienen que hacer los entrenamientos. La enfermera que esté al frente de este programa, la enfermera, enfermero que está al frente de la prevención o de la salud ocupacional, la enfermera en atención de desastres, debe de tener su planeación y ahí mencionar cuándo se van a hacer estos entrenamientos, cuándo se va a hacer un simulacro y avisar a la comunidad. A veces no avisamos a la comunidad y la comunidad se alarma y no sabemos y en otros, aquí que sí en México
es de su conocimiento, a lo mejor que tiembla mucho y se escucha una alarma y toda la gente es reacción. Ya queda, y lo menciono más adelante, ese estrés postraumático. Incluir a la comunidad nuevamente con esos programas. Y en los programas va a tener prácticamente, podríamos decirlo, dos vertientes. Una que va encaminado a las personas que trabajan ahí, que están inmersas, y a los que están alrededor de donde yo estoy elaborando. Si yo tengo el programa del hospital, debo yo incluir también a los que están alrededor. Si yo soy la enfermera que estoy en un centro de salud, debo de incluir a la comunidad y esos programas, porque ahí todavía es otro programa encaminado, enfocado a la comunidad, dos temas principales. La comunidad tiene que tener o tiene que tener el conocimiento de la autoprotección. No va a estar una persona esperando a que vayan y le hagan algo. Lo ideal es de que la persona sepa cómo reaccionar ante una situación de desastre. Es donde ahí está la intervención de enfermería, el educar, el educar a la comunidad ante cierto desastre. Y ahí podemos incluir lo que son los primeros auxilios. ¿Por qué? Vamos a imaginar ahí la imagen. El personal de enfermería, el personal de salud está ocupado. Lo que a veces necesitamos son manos. Y qué mejor si yo me rodeo de las personas que conozco y me sé que me van a ayudar en cierto momento. Que queremos que ojalá no se presente, ¿verdad? Pero sí llega el momento en que decimos, necesitamos manos, necesitamos manos. Entonces, una tercera fase de alerta. Si hablábamos de los desastres naturales, que no sabemos exactamente en varias ocasiones, va a llover. Sí, sabemos que va a llover, pero no sabemos a veces en qué intensidad. Aquí les comparto, anoche ahorita tenía temor de que fuera a fallar el internet, porque anoche se inundó gran parte de Durango, en los municipios. Y dicen, bueno, sí, ¿de qué me sirve tener una alerta? Pues son señales previas que sí podemos estar todavía, nos dan tiempo de actuar, un terremoto, esos sismos, que empieza a sonar. Sabemos que hay lugares del mundo en donde sí son alarmas de alta fidelidad y nos da tiempo de saber qué hacer y, como dicen, correr a proteger. Y una vez más ahí, eso le ayuda mucho incluir a la comunidad. Debemos de educarlas que sepan al momento de que suene la alarma qué se va a hacer. Ahora, durante el desastre. Esta actividad también es muy relevante, es más rápida a la anterior. La anterior es educación previa, prevención. Esa tenemos tiempo y puede ser entre comillas, porque decíamos y lo hemos repetido, no sabemos cuándo vamos a acontecer un desastre, pero yo ya tengo tiempo con mi comunidad educando. Pero ya durante el desastre, esa evaluación es rápida. ¿Y qué es lo que quiero ahí? Igual se hace la valoración rápida, se le tiene que dar respuesta a esas necesidades que observamos, que detectamos. Y una vez más es donde yo voy a implementar o hacer uso de los recursos materiales y los recursos humanos que yo tenga. Sin duda, no hay duda que ahí lo principal es la coordinación de todo el equipo de salud, de todas las personas con las que yo estoy rodeada. Un comité o el grupo debe estar conformado de diferentes personas de diferentes profesiones. Inclusive también se le invita al personal administrativo a que sea parte de ese comité de salud. No tiene que ser a fuerza un profesional de la salud. Se debe de incluir a los de mantenimiento. Repito, ahí entran todos
el personal administrativo que se les debe de invitar. Y ahí la coordinación es la que debe de decir o se debe de identificar luego quién asume el mando, porque si no tenemos quien sea el líder, todo va a ser un desastre, ¿verdad? Otra vez se evalúa y todo esto es rápido. Ahí se va a evaluar el apoyo. La persona que esté amando puede a lo mejor comentar con su equipo y evaluar el apoyo externo. Les decía, aquí va a depender de cada situación en la que nos encontremos del tipo de desastre. Pero, un ejemplo, si tembló y yo tengo necesidad de que mi hospital, y esto estando en un hospital a lo mejor pequeño, y yo quiero mandar a mi equipo, a los mismos pacientes, a otro hospital más grande, primero debo yo de tener presente cómo está ese hospital. ¿Está en las condiciones de recibir? A lo mejor sufrió más daños que el hospital donde yo estoy. Si estoy en una empresa y esa empresa tengo la necesidad de mandar a los trabajadores a un hospital, ¿a cuál hospital van a ir? Entonces, sí es muy importante tener ese contacto con la otra parte. No les voy a mandar cuando ellos también tengan un caos ahí. O siempre se avisa si el hospital sufrió o está en condiciones de recibir más población. O de ahí los requieren y no caer en llegar sin avisar. Ahorita lo que comentó el doctor de la mañana, se me olvidó el nombre, pero esa comunicación tienes razón, el de estar constantemente y que avisan y se avisan de una unidad a la otra, eso ahorra tiempo y, y apoya mucho en minutos que son muy valiosos y no andar con la ambulancia de un lugar a otro. Y ahí entraría lo que es el triage prehospitalario. Por ahí también ya algo comentaron al respecto y ese es otro tema. Entonces, las intervenciones de enfermería, una vez más, van a depender de la situación en la que me encuentro. Y va ligado entonces al tipo de desastre en el que estoy. Y ahí el daño, o depende también del daño, la valoración a cada persona. Sabemos y si a lo mejor ya hemos estado presente en un desastre, en un terremoto, incendio, de los que hemos mencionado, las personas vamos a tener que cubrirles diferentes necesidades. Entonces, ahí la intervención va a depender una vez más de esa valoración. Por eso es la primera etapa y es la fundamental, valorar. Y tenemos ese ciclo de desastre, lo que nos dice antes, prevención, planificación y prepararse. Estar siempre alerta. Durante el desastre, la etapa en la que vamos aquí, esa respuesta al acontecimiento. Y después del desastre, una vez más, es evaluar. Evaluar, rehabilitación y reconstrucción. Pero después del desastre o tras el desastre, debe ser, mejor dicho, es la etapa de mayor tiempo, la más larga. ¿Por qué? Hemos escuchado a lo mejor en las noticias que en tal lugar hubo una inundación, las personas perdieron su casa y el gobierno prometió construirla. Y luego pasa el tiempo y escuchamos a las personas que las entrevistan y salen las noticias y dicen, oiga, pues ya nunca regresaron, ya no nos dieron el apoyo que dijeron que nos iban a dar. Entonces, ya después de un desastre, quedan esas secuelas. Pero secuelas ¿de qué tipo? Secuelas físicas, la salud mental. Por eso, aquí el principal objetivo de esta etapa es recuperar lo mejor dentro de la
condiciones de vida previas al desastre. Y bien dicen, ¿cómo va el refrán? Después de la lluvia, después de la tormenta, sale el sol. Pero aparentemente esto es muy poquito, es muy corto. ¿Cuánto tiempo se va a tardar una persona en la rehabilitación física? Entonces, ahí esas intervenciones de enfermería, una vez más hago mención del proceso de enfermería, porque el primer paso es valoración. Y depende de esa valoración de la persona con la que yo estoy, o le voy a proporcionar el cuidado, va a depender el resto de las etapas. Va a depender qué intervención voy yo a planificar de acuerdo a la situación de la persona a la que le proporciono el cuidado. Si hablamos de persona directo o una sola persona de forma individual, y hablamos también de la comunidad. Recuerden que a un inicio les dije, no podemos olvidar a la comunidad y nos ubicamos cada quien en el área donde estamos. Repito, si estoy en hospital, si estoy en una construcción, si estoy en centro de salud, o sea, en primer nivel, si estoy en una industria, en la escuela, pues ahí voy a tener también que apoyarme del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la salud mental es la que más se afecta o es un área también que muchas veces olvidamos. Y yo les puedo compartir aquí los terremotos que más están es en la Ciudad de México, donde yo vivo, que es Durango. Aquí no hay terremoto, gracias a Dios. Últimamente mencionan que hubo un pequeño sismo, un pequeño temblor, pero que no se siente. Pero un habitante en México que ha tenido consecuentes varios terremotos, varios episodios, si tienen ese estrés postraumático, y yo he conocido personas que totalmente se han ido a vivir fuera de la Ciudad de México, porque ya nada más oyen tantito lo que les decía hace rato, la alerta sísmica y revive. Y personas que hablemos de otro ejemplo, la pandemia. Y de ahí sale más charla. Y es tras un desastre. La rehabilitación tras la pandemia, muchas personas sabemos, y yo ahorita les digo, esto de la garganta a mí me quedó cuando me dio COVID. Cada rato estoy con la garganta lastimada pero, y es mi herramienta de trabajo, porque soy maestra. Entonces, esa rehabilitación del cuerpo, esa rehabilitación también de la salud mental de todos nuestros compañeros, enfermeras, enfermeros que estuvieron ahí al frente. La maestra que me presentó por ahí leyó una de mis publicaciones, es una narrativa al respecto de lo que fue la salud, la pandemia, y una vez más, evaluar, evaluar. Cada rehabilitación, cada intervención, recuerden que es planearla, ejecutar, evaluar. Y hay momentos en que se tienen que cambiar, se tiene que ir, es constante, recuerden ese ciclo del proceso de enfermería se aplica en todos lados. Entonces, esta etapa es muy fundamental y por eso se menciona que es la más larga. Y una vez, a lo mejor hay partes o personas, en cierto momento, la parte que tengan más dañada, a lo mejor ya no cubren al 100% esa rehabilitación. ¿Y qué sigue entonces? Regresar. Por eso recuerdan el ciclo. Ya después del desastre hago la evaluación, rehabilitación, reconstrucción. Y hablamos de reconstrucción del edificio, del entorno y la reconstrucción de uno mismo. Y entonces regreso a la primera etapa. Otra vez,
a la educación, a la prevención. Y ahí me sirvió evaluar qué cosas puedo cambiar, cuáles fueron modificables. A lo mejor esto no se entendió, esto pasó, y es evaluar constantemente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Entonces, con este es la tercera etapa. Yo les platico. En el 2018, aquí Durango es pequeño, es un municipio pequeño, pero gracias a Dios no tenemos muchos desastres. Y en el 2018, digo, se desplomó un avión aquí mismo, en el aeropuerto. Nuestro aeropuerto es chiquito, hemos tenido visitantes de otros países y de estados de aquí mismo, y ven así como asombro. Dicen, ¿a poco este es su aeropuerto? Y digo, sí, está chiquito, pero tiene muchas salidas. Y en ese entonces, ¿por qué se los menciono? Porque una noticia así impacta, pero ¿quiénes fueron, aparte de que les coloco la imagen, de ver los bomberos, el personal de ahí mismo del aeropuerto, pero las personas que primero reaccionaron en el 2018, en ese entonces, el colegio de enfermeras? En ese entonces la maestra Maye, nuestra Maye de cariño, era la presidenta, y ella rápido empezó. Y ella en ese momento recuerdo que mencionó, no estábamos preparados, entre comillas, porque nunca estamos esperando algo así. Y les repito, aquí en Durango no tenemos muchos acontecimientos, sin embargo sí se hacen simulacros, pero ahí en el aeropuerto nada más ellos, nada más en su interior. Y nosotros, enfermeras, no, no tenemos un simulacro para un momento así. Pero sin embargo, sabemos que en enfermería somos fuertes, somos dinámicas, somos de todas las valores que debemos de tener y capacidades. Y rápido la maestra organizó, ella asumió ese mando que les mencionaba, coordinó, se coordinaron los hospitales para ver cómo estaban esas condiciones de los tres hospitales más grandes que tenemos, para saber a dónde dirigir a las personas. Afortunadamente se ve muy catastrófico, pero no hubo ninguna muerte, lesionados, porque apenas iba despegando el avión de ahí del aeropuerto. Y por mi parte es todo.